Entonces me sorprende mucho esta coincidencia, y ese Toxcatl quiere decir que cuando yo como tierra, yo me ubico en el centro del universo. Entonces todas mis tarugadas ya las dejé atrás. Entonces yo me hago centro del universo en ese momento. Entonces esto que nosotros tenemos en la Piedra de los Soles, o sea, que cada uno de nosotros es centro del universo en el inicio del tiempo, esto lo recordaban los tenochcas en el mes de Toxcatl. Nuestro sexto mes se nombra Etzalcoalistli, y este mes creo que nos interesa compartirles que es muy delicioso. Sí. Etzali es un guiso de frijol molido en caldo espeso con granos de elote, aderezado con chile y jitomate y todo lo sabroso. Con cebolla y ajo, muy sabroso. Sí. Entonces esto es una comida, y entonces es una comida entre todos, o sea, todos los que vivían el calendario nuestro antes de la llegada de los españoles celebraban este Tzalcoalistli. Sí. Y pues bueno, es una convivencia, ¿verdad?, en armonía, que Sí, yo sí. creo que eso es lo más importante de nuestra cuenta, Sí. que siempre es algo de vivir el tiempo y tener el tiempo siempre a nuestro favor para estar en armonía. Bueno, nuestro séptimo mes se nombra Tecuilhuitontli. Tecuilhuitontli, la traducción es pequeña fiesta de los señores. Es una fiesta donde todos los Tecuilhuitontli es pequeña fiesta de los protectores. O sea que allí se hacía una fiesta donde se repartía abundantemente a todos la comida. Entonces esto es pues esa es la traducción de es proteger a la gente con comida. De acuerdo, y precisamente el mes que continúa, que sería el octavo, lo nombramos Huey Tecuilhuitl. Huey Tecuilhuitl es gran fiesta de los protectores. O sea, que es la protección, o sea, que se repartía gratis la comida para todo el mundo, tamales de todo tipo, y entonces era una convivencia, digamos, hermanante. Claro, y la opulencia, ¿verdad?, la que tenían al estar compartiendo todos todo y protegerse mutuamente. Aquí Angélica nombró una palabra la opulencia. La palabra opulencia es la traducción de Necuiltonoli. Huiltonoa es, digamos, ser feliz, ser contento, tener bienes, abundancia. Entonces Necuiltonoli o Necuiltonolistli es la opulencia, es lo que había en Anáhuac y que nos quitaron los invasores españoles. Entonces, que si nosotros volvemos a recuperar la lengua náhuatl, vamos a tener esta misma opulencia, o sea, que vamos a estar dando y repartiendo. Claro, por eso también la importancia de retomar nuestra cuenta del tiempo, sentirla cada día. Y bueno, nuestro noveno mes se nombra Nexochimaco. Nexochimaco, Xochitl es flor, como todo el mundo sabe. Maca es dar. Nexochimaco es cuando se repartían flores mutuamente, o sea que está representado como una guirnalda este mezcli. ¿Por qué? Porque la gente se ponía flores mutuamente. De acuerdo. El décimo mes lo nombramos Xocohuetzi. Xocohuetzi quiere decir cae fruto. En este mezcli lo que pasaba era que se colocaba un árbol muy alto en un agujero, y era cuando pasaba el sol por el cenit, y allí se medía. Actualmente el sol por el cenit pasa el 26 de julio, y allí es un día Olin, y ese mes de julio pues ya el sol se come su sombra, o sea que pasa y no hace sombra, y eso pues era en este mes. Bueno, continúa nuestro mes Oxpanistli. Oxpanistli es
Panistli, es de Ichpana, que es barrer, y Ochtli, que es camino. Es un barrimiento de camino. O sea, en este mezcli la gente barría todos los caminos, las banquetas. Esto nos haría muy bien que se celebrara en la Ciudad de México y en todos los pueblos, porque hay un mugrero, por todas partes hay basura. Entonces esto se limpiaba todo, así toda la basura se limpiaba. Terminando Xpanistli, nos continúa nuestro mes Teotlesco. Teotlesco quiere decir, Teotl es difunto, Tlesco es subir, es cuando sube el difunto. Aquí hay que recordar que Huitzilopochtli era difunto cuando salió de Aztlán con los Mexictin. Entonces los Mexictin traían los restos mortales, y traían los restos mortales no solo de Huitzilopochtli, sino de todos los que se fueron muriendo en 260 años. Entonces, cuando llegaron, ya que se sentían haber completado su formación interna, pasaron a Nexticpac. Nexticpac quiere decir sobre las cenizas de los difuntos. Está documentado en lengua náhuatl esto, en el códice Tlatelolco, y allí se dice que un año Setecpatl, que es 1324, estuvieron allí, y al año siguiente se fundaron Tenochtitlan. O sea, que antes de fundar Tenochtitlan, los Mexictin dejaron sus difuntos allí en Nexticpac, y pues allí el difunto Huitzilopochtli lo depositaron en un mamostli, o sea, un montoncito de tierra, que actualmente pues queda el recuerdo del Templo Mayor, que el nombre Teocalli, Cali es casa, Teotl es difunto, es la casa del difunto, no es templo. Y entonces sí hay que empezar a corregir las mentiras españolas. Y bueno, sobre Teotlesco, precisamente en su correlación con la cuenta gregoriana o la cuenta europea del tiempo, ahí es importante señalar que correspondería del 17 de octubre, ese mezcli empezaría hasta el 5 de noviembre aproximadamente. Entonces, pues corresponde con estas fiestas, ¿no? Que o sea que a los europeos, los españoles, les cayó de perlas, porque esta fiesta de los difuntos pues es de Europa, y entonces allí el que celebran ahorita, que es el del norte de Europa, que es el de los Noche de Brujas y no sé qué, como que hay una relación que el Día de los Difuntos, que es una fiesta católica que ya lo traían de allá, entonces les cayó de perlas a ellos esa fiesta para decir, no, aquí no hay ningún Huitzilopochtli, quién sabe qué es el demonio, no sé qué, entonces ustedes tienen que ir a la iglesia. Y entonces esa fiesta de difuntos se hizo para los difuntos, y todo el mundo actualmente pone su altar de muertos. Así es. Bueno, después de Teotlesco continúa nuestro mes Tepeilhuitl.